¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Siempre es un placer saludarlos y recibirlos para analizar importantes temas vinculados a la realidad económica y de proyección de Guatemala en todos los sentidos. Esta noche vamos a hablar de la competitividad y es que recientemente ha sido publicado un estudio donde Guatemala ocupa el puesto número 16 de 18 países que han sido evaluados en toda la región latinoamericana. Está en una de las últimas posiciones. Sin embargo, hay países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, que ocupan las primeras posiciones dentro de este marco de competitividad. ¿Qué hicieron estas regiones para ocupar estos lugares? Y otra pregunta que es fundamental y nos tenemos que hacer esta noche. ¿Qué tan importante es el indicador de competitividad para el marco económico y los indicadores dentro de un país? Eso es lo que vamos a responder y lo que vamos a tratar de analizar en este programa que está dedicado a hablar de eso, de la competitividad. Guatemala ocupa el puesto 16 de 18 países evaluados en el ranking de competitividad del Instituto de Negocios ADEM y comparte el grupo de países con retrasos en el que se encuentran República Dominicana, Nicaragua y Honduras. Parte de los principales problemas son la inseguridad, inestabilidad macroeconómica, aspectos institucionales e infraestructura. Su puntuación se ha mantenido casi inalterada, pasando de 59.8 a 59.7 de un máximo de 100 puntos posibles de un año a otro, lo que evidencia serias dificultades para subir algún peldaño en el ranking y separarse de sus vecinos. El ranking tiene por objeto conocer el posicionamiento competitivo de 18 países latinoamericanos, evaluando 10 aspectos que ADEM considera para evaluar la competitividad del país. Al mismo tiempo, se apunta a explorar los motivos que ubican a cada país en tal posición y efectuar una lectura proactiva respecto a las acciones que debería encarar para sostener y mejorar su posicionamiento, observando las realidades y estrategias de los que son líderes en cada aspecto competitivo. El Instituto de Competitividad ADEM realiza desde el año 2010 estas mediciones para América Latina utilizando la información recopilada y sistematizada de fuentes nacionales e internacionales, y es por eso que hoy Ricardo García Santander explorará cuáles fueron los puntos para que Guatemala se ubique en ese puesto. Bueno, acabamos de ver este reportaje introductorio con un tema que en reiteradas ocasiones nos ha ocupado en nuestro programa. Usted recordará, Desafíos arrancaba cuando hace muchos años atrás Guatemala estaba en plena negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y hablábamos de muchas herramientas que eran fundamentales para hacer un uso eficiente de esta herramienta comercial y una de ellas era la competitividad. Y desde aquella gestión, la del entonces presidente Berger, comenzaron a gestionarse y a darse algunos escenarios para poder avanzar en materia competitiva dentro del país. ¿Cómo estamos hoy por hoy? Pues siempre es interesante conocer las evaluaciones de organismos, de entes internacionales que obviamente en un plan comparativo con otras regiones del mundo pueden evaluar cómo está Guatemala en esta materia. Me da mucho gusto presentar esta noche a quien nos acompaña, es Alejandro Trapé, director del Instituto de Competitividad ADEM. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Un placer. Buenas noches. Bueno, competitividad, todo un tema. ¿Por qué es tan importante un indicador como este? Bueno, es muy importante conocer la competitividad de un país y a nivel país, porque esto es lo que guía las inversiones, tanto las inversiones de los empresarios locales como las inversiones de los empresarios internacionales. Saber qué tan bien está un país en cuanto a su clima de negocios, a su tranquilidad o a su hostilidad, a su sistema de salud, a su sistema de educación, a su acceso a la tecnología, todo eso hace al concepto de competitividad país y es útil para tomar decisiones de inversión. Alejandro, hoy por hoy no podemos desconocer o no contar, si pensamos en un país que intenta proyectarse en el plano internacional a nivel comercial y a nivel interno también, con la competitividad. Hay que trabajar en eso. ¿Cómo la definen ustedes a la competitividad? Bueno, nosotros definimos a la competitividad desde el punto de vista del país. O sea, esto no es la competitividad de una empresa en particular, ni de un sector en particular. Sino del país en general. Del país en su conjunto. Es decir, qué tan atractivo o no es el país para las inversiones, para que vengan inversiones. ¿Y por qué inversiones? Porque inversiones que lleguen al país es lo que luego garantiza crecimiento, desarrollo, mejor distribución de la riqueza. Es decir, si esas inversiones se retiran y se van a otros países de la región, serán otros los países de la región que tengan crecimiento, desarrollo y mejor distribución del ingreso. Bueno, estos indicadores son los que evalúan al hacer la medición de qué países son más competitivos, quiénes avanzaron, quiénes no, y cuáles son las causas en ambos sentidos. Exactamente, nosotros tomamos 10 aspectos de competitividad diferentes que tienen que ver con la salud, la educación, la tecnología, la economía,
los aspectos institucionales, la cobertura de necesidades básicas, la competencia en los mercados, 10 aspectos que a su vez cada uno tiene una cantidad importante de variables. Llegamos a tener 112 variables en total, o sea que no es una sola variable económica la que miramos, sino que son 112 elementos del país los que consideramos en los 18 países más importantes de Latinoamérica. ¿Cómo ha sido evaluada Guatemala? Guatemala, en esta medición que nosotros hemos terminado ahora en el mes de abril de año 2015, no ha quedado bien evaluada porque en el panorama de 18 países ha quedado en el puesto 16. Antes estaba... Casi en los últimos lugares. Casi en los últimos. Antes ha sabido estar en mediciones anteriores en los puestos 14, 15, ahora ha caído en el último año al puesto 16. Nosotros venimos haciendo esta estimación desde el año 2009. Vamos a hablar enseguida de las causas por las que Guatemala está, aunque muchas son advertidas muy fácilmente, ¿verdad? En realidad algunos indicadores, certeza jurídica, situación de inseguridad, pero muchos temas vamos a analizarlos en un ratito. Hablemos de aquellos países que son más competitivos dentro de la región. Bueno, los países más competitivos, y esto es desde que nosotros hacemos las mediciones, son básicamente Chile y Panamá. Chile y Panamá. Chile y Panamá están en el primero y segundo lugar sistemáticamente. Todos los años que hacemos la medición han estado en esos lugares. Y luego también tienen alto nivel de competitividad, o sea, están en tercer y cuarto lugar Costa Rica y Uruguay. Esos son los 4 países que en este momento uno podría decir lideran el ranking de competitividad latinoamericano. Bueno, son países muy contrastantes, si lo queremos ver desde el punto de vista geográfico y por muchas otras razones en relación a lo que se dedica a cada uno de los países como fortaleza desde el punto de vista industrial. ¿Qué hace que un país sea más competitivo que el otro? ¿Cuáles son esos elementos que hacen, por ejemplo, Chile? Claro. Una economía con una realidad compartida a lo mejor con muchos países latinoamericanos, pero que sin embargo despegó y hoy está en los primeros lugares. Claro, lo que llama la atención es que estos 4 países que yo acabo de mencionar no son países grandes. O sea, allí no tenemos los grandes países de la región, digo grandes en tamaño, en población, en territorio, como puede ser Brasil, como puede ser México, como puede ser Argentina, sino que tenemos países relativamente pequeños y muy eficientes. O sea, países que son muy buenos en competencia en los mercados, estabilidad macroeconómica, esto es fundamental, aspectos institucionales, o sea, aspectos que tienen que ver con la gobernabilidad, la democracia y la libertad de prensa, y cuestiones relativas a la cobertura de sus necesidades básicas. Esto es lo que hace que esos países sean atractivos a la hora de radicar una inversión. Esto es lo que nosotros buscamos cuando hablamos del clima de negocios o la competitividad. Bueno, es un tema interesantísimo el que estamos abordando esta noche, como decíamos, una herramienta fundamental en el marco de las negociaciones que pueda tener Guatemala en el plano comercial y el contexto centroamericano con el resto del mundo, sino también a lo interno, la imagen que tiene Guatemala. En un ratito seguimos hablando con este analista que nos está acompañando, insistimos, director del Instituto de Competitividad en ADEM, así que en un ratito vamos a seguir hablando del tema. No se vaya, esta noche en Desafíos hay mucho más. Mayor tamaño y potencia, mejores erecciones y por más tiempo. Presentamos a Soberon. Soberon incrementa la potencia masculina, aumenta la duración de la erección, restablece la vitalidad y aumenta la confianza sexual en las personas que lo usaron. Ahora me siento como cuando tenía 18 años. Desde que mi marido toma Soberon, hemos cambiado juntos. Soberon es 100% natural, no tiene contraindicaciones, mejora la potencia sexual, aumenta la fuerza y la duración de la erección durante el acto sexual. Los fines de semana ahora son para nosotros, porque una dosis dura hasta 3 días. Para erecciones fuertes y duraderas, para un mayor tamaño y potencia. Soberon, la nueva fórmula para su vigor sexual. Llame ahora, ordene Soberon a un precio excelente y reciba 20 tabletas totalmente gratis con su orden de Soberon. Tenga una vida sexual plena con Soberon. Y recuerde, Soberon, 1 hora antes para 60 horas de placer. Goce ahora, llame ya. Amigo agricultor, si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves. Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión.
Bueno, qué interesante el tema que estamos abordando esta noche en Desafíos, donde todas las semanas nos damos 30 minutos para hablar de la realidad de Latinoamérica. Y qué bueno que la gente que está en estos momentos sintonizándonos en Estados Unidos y Canadá a través de la señal de Centroamérica TV, llegando a todo el territorio de esos países, pues también puede conocer cuál es la realidad en materia de competitividad de nuestras regiones latinoamericanas. Esta noche nos está acompañando Alejandro Trapez, director del Instituto de Competitividad de ADEN, que se dedican de ¿cuántos años hace que vienen realizando este estudio, Hace Alejandro? 5 años. 5 años. 5 años, desde el 2009. Y la realidad, por ejemplo, para estos países que recién mencionábamos, los que están encabezando la lista como los más competitivos, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, han ido avanzando. Por ejemplo, el caso de Uruguay. ¿Ha estado desde los 5 años, hacemos una retrospectiva en la misma posición o ha ido avanzando? No, casualmente Uruguay es uno de los que ha ido avanzando. Chile y Panamá siempre han estado allí. Costa Rica ha estado en el 4º lugar, ahora está en 3º, pero Uruguay viene desde el 7º lugar, levantando posiciones y ahora está en el 4º lugar, fundamentalmente porque ha estabilizado su economía, tiene un muy buen perfil institucional, ha hecho unas elecciones presidenciales con una transición democrática, yo diría, impecable, y tiene un crecimiento económico importante, una inserción en el mundo con sus exportaciones importante. Y entonces todo eso es lo que le ha ido sumando para que Uruguay sea uno de los que más escalones ha ido transitando en el ranking, hacia arriba. Y quizá podemos pensar, estamos muy lejos de Chile, estamos muy lejos de Uruguay, pero tenemos una realidad casi compartida con un país de nuestra región, que es Costa Rica, bueno, ni hablar de Panamá. ¿Qué hizo Costa Rica para ocupar esta posición y para estar en un lugar tan importante? Bueno, Costa Rica tiene una característica muy importante, o dos que son muy importantes y están relacionadas, que tiene un excelente sistema educativo y un muy buen sistema de salud. Esas dos cosas lo hacen distintivo a Costa Rica, le dan mucho puntaje y lo hacen levantar en el ranking hacia las posiciones en las que está. No es lo mismo que Panamá. Panamá, la característica importante que tiene, estas son las los distintos aspectos que vamos midiendo, es un excelente acceso a la tecnología y una muy buena infraestructura. Esas son las dos cosas que Panamá aventaja al resto, entonces por eso está en 2º lugar. Alejandro, cuando analizamos lo que pasa en Guatemala y estos indicadores permiten desnudar una realidad de muchos otros aspectos fundamentales para el país, no solamente el que se refiere al clima de negocios, sino todas aquellas cosas que hablan de una región que no está avanzando en esta materia y que desciende algunas posiciones. Guatemala está en las 3 últimas. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Cuáles son esos indicadores negativos, digamos, que hacen que un país no sea competitivo y que no sea un polo atractivo para negocios? Bueno, las deficiencias son varias. Uno podría decir que en educación hay una deficiencia importante, en salud hay una deficiencia importante también, pero donde vemos deficiencias más graves es en el tema que comentaba recién, en los temas de seguridad ciudadana sobre todo, y en el tema infraestructura. En el tema en infraestructura nosotros medimos no solamente lo inmobiliario, sino que medimos los tendidos de agua potable, los tendidos de redes eléctricas, los caminos, los puertos, los aeropuertos. Entonces, en esas cosas Guatemala está retrasado respecto a otros países de la región y entonces eso son lo que lo hace retroceder algunos puestos de un puesto 14 que ha estado a un puesto 16 como está ahora. Bueno, recién mencionabas el caso de Uruguay con un tema político importante, una transición interesante en materia de elecciones y en materia de gobierno. ¿Es la institucionalidad de un país, la independencia de sus poderes, en cierta forma fortalecimiento del sistema democrático, un elemento importante para la competitividad? ¿Incide? Totalmente, ¿Por qué? incide muchísimo, porque imagínense que fuera un inversor que va a decidir una colocación de sus dineros en un país sudamericano. Mirar la institucionalidad y ver casos de corrupción es un problema. Y en este momento en muchos países latinoamericanos tenemos casos de corrupción, pero en Uruguay es mucho menos. Uruguay es el que menos corrupción tiene en Latinoamérica y el que tiene una clase media más grande en Latinoamérica. Al hablar de clase media más grande, uno está hablando también de un mercado más grande para vender productos, un mercado más interesante, y entonces esas cosas son las que un inversor mira. Y el tema de separación de poderes, de tener garantías de que los contratos se van a cumplir, respeto por las instituciones democráticas, independencia de la banca central, todas esas cosas son las que hacen que, siempre decimos, los inversores o incluso personas que se quieran ir a vivir a Uruguay, miren con buenos ojos. ¿Cuál es la realidad y el contexto de esa región? ¿Qué pasa con Argentina? ¿En qué posición está? ¿Ha avanzado, ha retrocedido? No, Argentina no está en buena posición, está en una posición 10. Y uno le llama la atención porque Argentina, como le decía recién, es uno de los países más grandes de la región. Y ha retrocedido también por aspectos institucionales, en este caso negativos, y por aspectos que tienen que ver con su macroeconomía, con el funcionamiento de su economía, porque Argentina está en una situación de alta inflación
y de retroceso en materia de crecimiento y aumento del desempleo. Entonces, estas son las cosas que cuando un inversor mira un contexto de 40% de inflación anual, dice, bueno, ese es un contexto difícil para hacer negocios. Por lo tanto, Argentina, de haber estado en posiciones 7, 8, ahora está en posiciones 10. Hace 10 años, cuando empezaba este programa, se llamaba Desafíos del TLC, porque estaba toda la discusión si debíamos o no entrarle al acuerdo comercial de Estados Unidos, viendo fortalezas y debilidades del mismo, pero al final dijimos los acuerdos son una herramienta que si se usa, funciona y si no, no. El tema es que a partir de ese año, Guatemala ha firmado una serie de acuerdos comerciales, hoy está en plena ya entrada en vigencia otro acuerdo con otras características con la Unión Europea, o sea, hay muchas otras herramientas que antes no se tenían. ¿Qué tan importantes son estos elementos para el marco de la competitividad? O si un país no es competitivo, tener acuerdos comerciales no sirve de mucho. Bueno, muy buena la pregunta, porque todos estos acuerdos son instrumentos, por supuesto, son buenos instrumentos. Si se firman adecuadamente, son buenos instrumentos. Chile lo hace muy asiduamente, Colombia lo hace muy asiduamente, Guatemala lo ha hecho. Entonces son buenos instrumentos, pero claro, cuando un país firma un acuerdo comercial, pero no tiene buenas instituciones, no tiene un buen sistema de educación, no tiene un buen sistema de salud, el acuerdo va a ser una herramienta pobre, o sea, va a ser una herramienta débil, que no va a traer los beneficios que se pensaría que tendría que traer. Por lo tanto, además del acuerdo, hay que trabajar en otras áreas. En un ratito vamos a hablar de otro estudio muy interesante que están comenzando a realizar vinculado al capital humano. ¿Cuál es la importancia, la incidencia de este estudio? Eso luego de la pausa, la última que hacemos esta noche en Desafíos. No se vaya, ya volvemos. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Los brazos mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Bueno, la competitividad guatemalteca, pero también la competitividad de todas las regiones latinoamericanas, las posiciones que hicieron algunos países que han trabajado y mucho, el caso de Uruguay recientemente con indicadores quizás no tan positivos hace algunos años atrás, pero de 5 años en adelante han crecido, ocupan muy buenas posiciones, es decir que sí se puede. Dentro de un marco legal y un concepto trabajado a nivel país, se puede avanzar en estos indicadores que son fundamentales para el crecimiento, el desarrollo y la imagen que proyecta cada una de las regiones. Esta noche con nosotros Alejandro Trapé, director del Instituto de Competitividad de ADEM. Hablamos de un estudio de capital humano, no solamente el de competitividad. ¿De qué se trata este estudio? ¿Ustedes también lo realizan y con qué objetivo? Sí, nosotros en ADEM lo realizamos desde este año, con el objeto de medir la dotación de capital humano que tienen los países, que es un aspecto de la competitividad, es importante, pero no es todo, y además involucra algunas otras cosas distintas de la competitividad, porque involucra variables que tienen que ver con la educación fundamentalmente, tienen que ver con el sistema de salud y tienen que ver con el acceso a la tecnología, pero la tecnología asociada a la educación, no la tecnología de tener un celular o un teléfono móvil, sino de tener una computadora en el colegio. Entonces, lo que hacemos nosotros es también elaborar un índice, un ranking, con estos aspectos. Aquí tenemos 43 variables que hacen a la educación, al sistema de salud y a la tecnología, y también hacemos un ordenamiento, en donde a Guatemala lamentablemente no le va bien tampoco. Este es un aspecto importante a considerar, recomendaciones que ustedes hacen a la región, es el primer estudio que realizan, pero el capital humano es fundamental para que un país pueda avanzar, ¿no? Por supuesto. ¿Principal recurso? Yo diría que es el principal recurso, y creo que hay que desarrollarlo fuertemente porque es un recurso que hace al futuro del país. Entonces, las recomendaciones, como dicen algunos autores, es prácticamente el único recurso, entre comillas, sobre el que hay que trabajar.
pero no es así, pero es el recurso más importante. ¿Hay coincidencia entre el estudio de competitividad, donde hay regiones como Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, encabezando las posiciones con el trabajo que cada país ha realizado, y este estudio de recursos y de capital humano? La coincidencia no es perfecta, porque la competitividad abarca también otras variables, como decíamos recién, institucionales, tema de cobertura de necesidades básicas. La coincidencia no es perfecta, pero por ejemplo, en capital humano, el líder es Costa Rica, que en competitividad está también en los primeros lugares. Pero sin embargo, y el segundo es Chile, que también está entre los primeros lugares. Pero Panamá, que tiene una buena competitividad, en capital humano retrocede hasta el puesto número 7. Porque, ¿qué quiere decir esto? Muy buen nivel en acceso a la tecnología, cobertura de necesidades básicas, pero cuando vamos a su sistema educativo, un poquito más atrás. Pero en el caso de Guatemala, lamentablemente, está rezagado en materia de competitividad y aún más rezagado en materia de capital humano. Bueno, al final todos estos estudios indudablemente terminan siendo un termómetro de cuál es la realidad, y lo más interesante es que lo realizan este tipo de instituciones que no tienen ninguna intencionalidad política de por medio, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de los elementos, los indicadores que utilizan son aquellos que les permiten comparar cuál es la realidad de un país de otro, y esto, ¿para qué le sirve al país? O sea, hoy Guatemala, las instituciones, el gobierno, cámaras de industria, tienen esta herramienta. ¿Qué deberían hacer, sabiendo que tienen este indicador, y por qué están en esa posición? Claro, muy buena la referencia al termómetro, porque esto es como tomarse la fiebre, y cuando uno detecta fiebre es cuando empieza a buscar el medicamento. Nosotros aquí lo que tratamos es de detectar áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Y nos interesan las áreas de debilidad, no porque seamos negativos, sino porque las áreas de debilidad es sobre las que hay que trabajar. Es ahí donde le decimos al político, al funcionario, al empresario, a la ONG, trabaje sobre esto, trabaje sobre el tema cobertura de necesidades básicas, educación, salud. Y no solamente le decimos eso, sino que le decimos, mire quiénes lo hacen bien. Aquí tiene a los países de la región que lo hacen bien en cada uno de estos aspectos. Copie, trasplante, vea la forma de ver cómo lo hace Chile, cómo lo hace Uruguay, cómo lo hace Costa Rica en materia de educación, para de alguna manera atraer esas experiencias a países que están un poco más retrasados. Bueno, una recomendación general: ha venido a impartir un curso, una charla aquí a Guatemala, gentilmente nos está acompañando esta noche en nuestro programa. ¿Qué aspectos podríamos destacar entonces, ya para terminar el programa, de la realidad que hoy vive Guatemala desde este punto de vista? Bueno, yo creo que si uno se focaliza en los aspectos sobre los que hay que trabajar seguramente en los aspectos de seguridad, sin ninguna duda, de seguridad ciudadana, quiero decir, y también hay que trabajar en los aspectos que tienen que ver con la educación y la salud. En esos lugares Guatemala está retrasado. ¿Y qué pasa? Que aspectos como educación y salud son aspectos de largo plazo. No basta ponerles dinero, o sea, no basta destinarles recursos, hay que gestionar muy bien esos recursos. Y para eso siempre decimos, tampoco hay que darle toda la tarea al gobierno. Claro. La tarea tiene que ser mancomunada del gobierno, los sectores empresarios y las organizaciones sin fines de lucro, porque es mucho peso para un gobierno darle toda esa tarea. Entonces, reunámonos, hagamos acuerdos y avancemos en esas áreas. Bueno, siempre destacamos, ya para terminar, que al final debe tener alguna relación. Guatemala está en una posición estratégica, está en el medio del continente, tiene salida a ambos océanos, o sea, es la puerta, digamos, a América del Norte. O sea, realmente esto ya sería un elemento que debería jugar a favor de, ¿no? Es una fortaleza, claro, esa es una fortaleza. Y fíjese que en materia de competencia en mercados, Guatemala está bien. En una de las áreas que medimos, competencia en mercados de competitividad, está bien, es de los mejores. Quiere decir, tiene sus mercados abiertos, tiene su economía fluida, tiene vínculos con el resto del mundo. Bueno, aprovechemos esas cosas. Si tenemos vínculos con el resto del mundo, aprendamos del resto del mundo, traigamos tecnología del resto del mundo, traigamos capacitadores del resto del mundo. Esta es la idea. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy amable. Completo el informe, realmente interesante conocer esta visión y alejarnos por un momento de los temas que hemos estado abordando estas semanas, elecciones, lo que hemos hablado, por supuesto, del contexto y lo que está ocurriendo con el tema SAT y la crisis política que está viviendo el país, y esto también es sustancial conocerlo para, ¿por qué no?, plantearle al futuro candidato a la presidencia de la República que incluya un tema tan importante como este en su agenda económica, en su agenda de país. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ricardo García Santander. Yo los espero la próxima semana en este horario. A la gente que nos está viendo en Estados Unidos y Canadá, muchas gracias por su sintonía. Y si no, mañana muy temprano en Viva la Mañana con todas las noticias. Buenas noches.